El economista Orlando Ochoa, profesor universitario, conferencista, consultor, nos está ayudando a entender cuál es el cuadro de la economía venezolana y qué puede pasar en los próximos meses. Considerando esos antecedentes que usted ha señalado y las razones fundamentales de una crisis profunda que tiende a complicarse mientras el gobierno mira para otro lado y niega su existencia, dice que es una conspiración de Estados Unidos y de la oligarquía, la oposición y de quién sabe quién más. ¿Qué puede esperarse entonces? Porque lo peor de todos esos antecedentes y lo que está ocurriendo ahora es que nadie está haciendo nada de fondo para atacar las causas. Mira, esa breve revisión de lo que ocurrió, debemos resaltar para ponernos en el presente unas cosas. Uno, la inflación fue causada por los excesos fiscales y luego por los excesos monetarios desde el 2005. Segundo, ha habido financiamiento fuerte de distintas formas: endeudamiento, venta de petróleo a futuro, préstamos de los chinos, toma de reservas internacionales, financiamiento monetario y toma de parte de la tesorería de PDVSA más allá del pago de impuestos y regalías. De manera que sí ha habido unos recursos formidables. El bolívar se ha mantenido sobrevaluado casi permanentemente, lo cual significa, cuando uno dice una moneda sobrevaluada, que nuestra moneda compra más en el exterior que en Venezuela, porque a la tasa oficial los productos son más baratos en el exterior que en Venezuela. Eso llevó a reemplazar producción nacional por importaciones. Primero porque sencillamente era más barato. Y recordemos además que estamos en la década en que la industria manufacturera de China invadió el mundo y China se convirtió en uno de los grandes socios comerciales del planeta, como ocurrió con Venezuela y con casi todos los países de América Latina. Además de eso, teniendo un control de cambio donde en algunos momentos la tasa de cambio paralela se disparó y luego se volvió a cerrar como en el 2007 por maniobras en el mercado cambiario del gobierno, pero luego comenzó a mantenerse una brecha, pero con cierta estabilidad por los manejos cambiarios, porque habían recursos. También la sobrefacturación en el sector privado era una forma de tener acceso a divisas y dejarlas afuera. Y los productos se vendían en Venezuela con buenos márgenes y se causaban ganancias en bolívares que presuntamente iban a ser repatriadas, cosa que no ocurrió después. Pero en esa Venezuela donde había prosperidad con distorsiones, el socialismo no parecía tan dañino para algunos sectores empresariales, mientras que otros sí sufrieron las expropiaciones, controles draconianos a los precios que hicieron que sus costos, los costos los afectaran, no pudieran seguir produciendo, se disminuyera la producción, cerraran plantas. En ese mosaico de diferentes casos, llegamos al 2012 con fuertes problemas fiscales. El déficit del sector público con Hugo Chávez vivo llegó a 15% del PIB, equivalente a 15% del PIB. El gasto público era 30% y habían 15 puntos adicionales de déficit con el precio del petróleo a $103. O sea, hay un saldo rojo que equivale a $15 de cada 100 que produce la economía. Exactamente. Y $30 de gasto público formal financiado y 15 adicional. Es como si en una casa la familia tuviera que vivir endeudándose con la tarjeta de crédito permanentemente para poder completar los gastos. Como si tuvieras gastos, vamos a ponerlo por poner las mismas cifras, tuvieras gastos de 30.000 bolívares al mes y estuvieras gastando 45.000. Y con ingresos de 30.000 gastando 45. Y luego, entonces resulta que el gobierno, a diferencia de la población que usa la tarjeta de crédito, el gobierno usa el Banco Central, que le imprime los billeticos. Entonces dice, bueno, si tú le imprimes los billetes al gobierno, el gobierno gasta gasto deficitario, decimos. Pero ¿qué ocurre? Esa masa de bolívares al entrar a la economía, cuando el gobierno lo gasta, lo coloca en los bancos, multiplicador del crédito, se expande la liquidez en manos del público y monta presión en el mercado cambiario, porque parte de ese excedente en bolívares la gente lo quiere convertir en moneda dura. O sea, quiere salvarse de la inflación y de la devaluación. Exacto. Y esa presión dispara el paralelo, que estaba en unos 8 bolívares a mediados de junio del 2012 y sube a 20. Al subir el paralelo, al subir también la inflación y el marcador de la inflación y precios en la economía, que una parte están dolarizados, el déficit del sector público también comienza a subir. El gobierno empieza a dejar de pagar contratistas y proveedores, PDVSA también, ya lo estaba haciendo desde el 2008-2009, en el 2012 las cifras son más importantes,
Y con Hugo Chávez vivo, insisto, porque Maduro es responsable de la continuidad, pero la causa del problema es montado por Hugo Chávez. ¿No? Que algunos lo quieren, en el chavismo lo quieren poner como un genio. Lo quieren santificar, además, que es un genio de una gran obra, cuando el verdadero problema económico lo causó él. En esa situación, en el 2013, habría que tomar medidas. No se tomaron. Y de hecho, se le presentaron a Maduro propuestas. Supimos que se presentaron propuestas. Un mini ajuste fiscal, un mini ajuste cambiario, un ajuste a la gasolina desde marzo del 2013. Y Maduro echó todo para atrás. Se concentró en la confrontación con Capriles en abril del 2013, y luego que el resultado fue tan estrecho como que mandó a congelar todo, como si los problemas económicos... Tal vez porque no tenía suficiente piso político para lanzar un programa de ajuste ni probablemente tenía tampoco sentido de comprensión de lo que son los problemas económicos de una nación, ni la responsabilidad de un jefe de Estado de empezar a atender los problemas oportunamente. Pero todavía parece que tampoco tiene... Tampoco, esa renuencia, eso es lo que digo, esa renuencia no es nueva, esa renuncia es vieja. Entonces, 2012... las señales rojas están encendidas, déficit enorme, se deprecia el bolívar, sube la inflación, comienzan los signos de escasez, el gobierno deja de pagar a contratistas, proveedores, y las divisas para los importadores también empiezan a fallar. 2013 se generaliza el problema, comienza el desabastecimiento, la economía empieza a caer y el gobierno empieza a hacer maniobras, no toman medidas. 2014, primer semestre, el precio del petróleo está en promedio $99. Pero ya en el primer semestre del año pasado, la economía venezolana, según cifras del Banco Central del primer semestre, que la parte del sector público pensamos que la elevan algo más de lo que corresponde, porque el Banco Central sigue manejando bien las encuestas del sector privado, pero vemos que hay una caída, menos 4,5% en el primer semestre del año pasado. Y la inflación para junio ya está bordeando el 60% y es la más alta del planeta. El año pasado. El año pasado, con $99 el barril, antes de la caída del precio del petróleo. Entonces, hay dos puntos que debemos tomar en cuenta. Uno, hay un problema que tiene ya prácticamente una década, desde el 2005, de manejo fiscal y monetario precario, apalancados con distintos medios de financiamiento porque somos un país petrolero y se usaron abusivamente. Dos, el mercado cambiario paralelo existió y se pudo mantener con cierta estabilidad con operaciones ocultas de dólares petroleros. Tres, la inflación estuvo ahí, pero el gobierno tenía capacidad de subir los sueldos y salarios de una manera de compensar y mantener las misiones como una compensación y una transferencia a sectores populares, con una enorme ventaja política, porque al hacer misiones donde la gente estaba registrada, había en la práctica un gran reclutamiento y era una red clientelar política que servía para movilizar con una enorme ventaja versus los otros. La oposición. Versus la oposición. Un ventajismo completo. Sí, más allá de las acusaciones que hay de fraude o no, que pueden haber manipulaciones en pequeños números, creo que el principal problema era el enorme ventajismo político que tenía una base económica. Y esa razón del ventajismo económico es lo que lleva al abuso fiscal, monetario y financiero, a los límites justamente cuando Hugo Chávez en su última campaña gana enfermo, y 2013-2014 el país gravita hacia las dificultades, y luego en junio de 2014 comienza la caída del precio del petróleo, de $99 en junio a $40 en enero 2015. Hay un pequeño rebote y sube el promedio a $45, pero claramente hay un problema previo a la caída del precio del petróleo que agrava, y eso es lo que hace que el panorama de Venezuela sea, en esas dimensiones, fiscal, cambiario, de estabilidad de precios, insostenible. Y como hay de fondo un desabastecimiento de todo, porque no solamente es alimentos, medicinas, es equipos, bienes para el sector automotriz, materias primas, absolutamente de todo, sabemos que los inventarios del sector privado y público están bajos. La falta de repuestos, equipos para mantenimiento están también. La deuda comercial del país es muy alta, es más alta que el ingreso petrolero de este año. Todas las obligaciones comerciales. Las obligaciones financieras, la deuda, el servicio de la deuda, pesa enormemente pagarla y a su vez suplir al país con una merma en los ingresos y suplirlo, el tercer problema, a través de un sistema cambiario distorsionado que no es eficiente. Vamos a volver sobre ese punto ahora, porque escuchándolo,
La preocupación que asalta ahora entonces cómo va a ser 2016, que aparentemente es cuando van a empeorar las cosas, porque este es un año electoral y el gobierno va a echar resto y va a mantener esa política aparentemente sin grandes cambios. Vamos a una pausa. Estamos en Análisis Venezolano conversando con el economista Orlando Ochoa. En breve regresamos con ustedes. Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 361 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. La nueva manera de hacer tus compras. Deja que todo llegue a tus manos. MyClick Supermarket, supermercado en línea. Muy pronto, Tronic Solutions, vanguardia tecnológica al mayor y al detalle.